Buenas tardes, soy Erika Bautista del Grupo 5. A continuación procederé a realizar la entrevista a mi presente grupo sobre el tema de las acciones. Brisa Florian, ¿cómo define las acciones? Se puede definir a las acciones como parte del capital social, ya que se encuentran inseparablemente vinculadas al capital social y responden a los aportes efectivos hechos a favor de una sociedad anónima, la cual se puede citar el artículo 82 de la Ley General de Sociedades. Gracias. Helen Plasencia, ¿cómo se crea y se da la emisión de acciones? Con respecto a la creación de acciones, estas se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la Junta General. Será nula esta creación cuando las acciones concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles, tal y como plasma el artículo 83 de la Ley General de Sociedades. Ahora, en relación a la emisión de acciones, según el artículo 84, estas solo se emiten cuando han sido suscritas y pagadas por lo menos un 25% de su valor nominal, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de dicha ley, la que establece que si en el marco de la revisión del valor de los bienes no dinerarios se demuestra que el valor de los bienes aportados es inferior al 20% de la aportación que se recibió, el socio aportante deberá optar entre la anulación de las acciones equivalentes a la diferencia, su separación del pacto social o el pago en dinero de la diferencia. Gracias. Juliana Ganosa, ¿me podría nombrar las clases de acciones? Sí, podemos apreciar que en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades se establece una forma general sobre lo que pueden consistir la creación de clases de acciones y señalar los parámetros fijos que se deben seguir para ello. Pero de manera amplia se puede hablar de acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto, siendo estas últimas las que más dinámica pueden tener en el estatuto establecido en cada caso. Daniel Pinillo, ¿me podría brindar una explicación sobre las acciones con derecho a voto? Las acciones con derecho a voto van a atribuir o conferir a su titular los derechos de votar e intervenir en las juntas generales o especiales. Según el artículo 95, estas corresponden, además de fiscalizar los negocios sociales y gozar de una preferencia de suscripción de acciones en casos de aumento de capital social. Juliano Ganosa, ¿puede brindar una explicación sobre las acciones sin derecho a voto? Sí, las acciones sin derecho a voto, a diferencia, no les va a permitir a sus titulares votar e intervenir en las juntas generales o especiales. Pero esto no quiere decir que la comunicación es nula entre la sociedad y el titular de esta acción, pues sí se le tendrá que informar cuando menos semestralmente de las actividades y gestión de la sociedad. Además, en el artículo 97 nos indica específicamente que se le dota a su titular de un derecho a percibir el dividendo preferencial que se establezca en el estatuto, muchas veces siendo este uno neto para atenuar el riesgo del titular. Ray Tuesta, ¿qué son las acciones de los títulos nominativos? Las acciones nominativas podrían definirse como una acción atribuida ineludiblemente al nombre de un titular, diferenciándose de las del portador. Además, estas se encuentran escritas en el registro de accionistas, teniendo que haber un previo aviso para la transferencia de la misma. Gracias. Brisa Florian, ¿en qué consiste la indivisibilidad de las acciones? Consiste en que los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y respondan solidariamente frente a la sociedad de cuántas obligaciones derivan de la calidad de accionistas, la cual se encuentra establecido en el artículo 89 de la Ley General de Sociedades. Gracias. Daniel Pinillos, ¿en qué consisten las acciones de cartera? Consiste en las participaciones dentro del capital social de una compañía que fueron adquiridas por una persona natural o jurídica. Según el artículo 98, nos resalta que los derechos inherentes a las acciones en cartera solo se generan cuando se emiten o cuando se hubieran encargado la colocación de estas acciones a un tercero. También
vale resaltar que las acciones en cartera son creadas conforme al presente artículo y no se podrá representar más del 20% del número total de las acciones emitidas. Gracias a los integrantes del grupo por sus respuestas respecto al tema de acciones. Asimismo, hemos culminado con la presente entrevista. Gracias.